La casa. Estaba por divorciarme del padre de mi hija, Jimena. El proceso estaba siendo demasiado doloroso porque aún lo amaba, pero no podía perdonarle que me hubiera engañado con mi mejor amiga. Juro que de no haberlo visto, pensaría que era mentira. Él trató de chantajearme al decir que si no paraba lo del divorcio, tendría que marcharme de la casa en lo que se resolvían los problemas legalmente. Le hablé a mi hermana para contarle lo sucedido. Estaba furiosa. Dijo que no tenía de qué preocuparme, que Mateo, su esposo, recién había comprado una casa en el campo y que precisamente se mudarían esta semana. Traté de negarme, pues estaban recién casados y necesitaban su privacidad. Lo que menos necesitaban ahora era una cuarentona despechada y una niña hiperactiva. Pero insistía en que la casa era bastante amplia y que me haría bien alejarme un poco de la civilización. Así que ese mismo día alisté mis maletas y al día siguiente emprendimos el viaje. Ambos nos recibieron de maravilla, incluso se tomaron un par de molestias para que nos sintiéramos como en casa. Estábamos preparando la cena cuando escuchamos a Jimena gritar. Mateo subió a toda prisa para ver cómo estaba y la encontró en un rincón de la habitación llorando. La tomó en sus brazos y la llevó a la cocina. ¿Pero qué fue lo que pasó, cariño?, le pregunté preocupada. Ese hombre, mami, me apretó mi bracito y dijo que nos fuéramos de su casa. Pero aquí solo estamos tu mami, tu tío Mateo y yo, dijo Elena, queriéndola consolar. No miento, dijo Jimena molesta. Diles, mami, que las mentiras solo las cuentan los niños que se portan mal. Bueno, interrumpió Mateo para bajar la intensidad de las cosas. Dile a este señor que ahora es casa de nosotros cuatro y no tenemos por qué irnos. Así que dejemos ese tema a un lado y vamos a cenar, que muero de hambre. Después de cenar, Jimena se quedó dormida sobre mis brazos, mientras los adultos bebíamos una copa de vino. Les comentaba que era muy probable que la niña no estuviera tomando muy bien lo del divorcio, y eso lo podía entender. Aunque mi esposo nunca fue tan cercano a ella, estaba segura que le echaba de menos, y ese era un grito de atención. Realmente nunca había sido tan fantasiosa. Les pedí un permiso para subir a acostar a Jimena, y Mateo amablemente me dijo que él me ayudaría, que le diera a la niña. Al dársela, Elena gritó. ¿Pero qué demonios? Supuse que se había molestado por el ofrecimiento de Mateo, así que intenté disculparme cuando ella me interrumpió. ¿Ya viste el brazo de la niña?, decía mientras se acercaba a mi hija y a Mateo, y levantaba la manga de su blusita. Nos quedamos horrorizados al ver que Jimena tenía marcada una huella de una mano bastante grande. La niña no mentía, dijo Mateo bastante sorprendido. Lo que no podíamos descifrar es si estaba quemada o amoratada. Estaba de un color bastante peculiar, entre un rojizo intenso, y tenía varios pedazos púrpura. La quise despertar para saber qué era realmente lo que había pasado, pero Elena me lo impidió. Dijo que era mejor que la dejáramos descansar. Esa noche la llevé a dormir conmigo. Tenía temor de que algo peor le pudiera pasar. Me quedé profundamente dormida debido al tan ajetreado día que habíamos tenido, cuando me despertó el ruido de varias personas corriendo. Se escuchaba tan claro y tan fuerte debido a que el piso era de madera. Estaba muy asustada. Creí que se había metido alguien, así que tomé a Jimena y la puse debajo de la cama. Cuando tocaron estrepitosamente en simultáneo varias de las puertas, tomé a toda prisa la lámpara del buró. Estaba dispuesta a golpear a cualquiera que se atreviera a querer entrar. ¿Están bien?, escuché decir a mi hermana al otro lado de la puerta. Fue entonces que abrí y le dije qué era lo que estaba pasando. No lo sé, hermana. Mateo está revisando que todo esté bien. No quise sacar a Jimena hasta estar segura que no corría peligro. Cuando entra Mateo a la habitación y dice: esto es muy extraño. Todas las puertas y ventanas están cerradas. Incluso está la alarma puesta.
Todos nos quedamos mirando sin saber qué hacer o qué pensar. No había vecinos cerca los cuales quisieran asustarnos, así que después de un rato volvimos a dormir. A la mañana siguiente, durante el desayuno, seguíamos sin explicarnos qué había pasado realmente, cuando Jimena nos interrumpe diciendo: «Mamá, yo sé lo que pasó anoche». «¿Y qué fue lo que pasó, cariño?», le dije mientras la sentaba sobre mis piernas. «Son policías que vienen por el hombre que no nos quiere aquí». Elena se echó a reír y eso provocó que mi hija se fuera a su habitación sin terminar de desayunar. «Basta, Elena», le dije molesta. «Lo siento, hermana, pero es que tu hija tiene mucha imaginación y eso es culpa de tu esposo que se pone a ver esas series de narcos y no sé qué. Tantas cosas más, eso debió afectar a la niña». «Bueno, ya es suficiente», le dijo Mateo. «Es solo una niña y no lo está pasando nada bien». Molesta, Elena se levantó y comenzó a juntar los platos cuando de repente salió volando en dirección a ella el florero que minutos antes habíamos quitado y puesto en la barra para desayunar. Mateo metió la mano para evitar que el florero golpeara el rostro de Elena y esto le ocasionó una herida bastante grande. Comenzó a sangrar bastante, así que empezamos a lavar su herida para revisar si no había quedado algún vidrio enterrado. Cuando baja Jimena y dice: «Mami, ¿qué pasa?». «Tu tío Mateo ha tenido un accidente, pero ya estamos curándolo». «Mami, al señor no le agrada a mi tía Elena». «Ah, no, ¿y por qué no le agrada, Jimena?», contestó Elena. «Porque dice que eres muy parecida a la zorra que lo entregó a la policía». Mateo se echó a reír enseguida y a mí se me caía la cara de vergüenza al escuchar decir semejantes barbaridades a mi hija. Obligué a Jimena a pedirle una disculpa a mi hermana y ella entre sollozos decía querer mucho a Elena, que el hombre malo era quien decía esas cosas feas. La mandé a su habitación y le dije que pensara muy bien en las palabras que había dicho. Y al intentar salir de la cocina, le cerraron la puerta en la cara, impidiéndole salir. Jimena corrió hacia conmigo y me abrazó fuertemente. Cuando comenzaron a abrirse y cerrarse los cajones con tanta fuerza que uno de ellos se quebró y cayó al suelo, también comenzaron a caerse vasos y platos. Lo que más me impresionó, ver cómo el mantel de la mesa parecía bailar en el viento. Mi hermana comenzó a gritar que se detuvieran, pero ese parecía no escucharla. Cuando Elena comenzó a hacer una oración, algo la jaló con gran fuerza, haciéndola que perdiera el equilibrio. Intentaron arrastrarla, pero Mateo y yo la agarramos con gran fuerza. Queríamos salir de ahí, pero algo o alguien nos impedía acercarnos a la puerta, así que en un intento desesperado, tomé una de las sillas de la cocina y comencé a romper la ventana. Gracias a Dios no tenían protección, si no, hubiera sido imposible salir de ahí. Cuando por fin logré quebrarla, las llaves del gas se abrieron solas y al intentar cerrarlas nos dimos cuenta que parecían estar pegadas. Así que le pedí a Mateo que me ayudara a brincar a Elena, ya que ella se estaba quejando demasiado de un pie y le era casi imposible sostenerse por ella misma. Después de sacarle enseguida, le pasé a Jimena y le dije a Mateo: «Ahora es tu turno», pero él se negó. Dijo que lo correcto era que las mujeres nos pusiéramos a salvo primero. Cuando estábamos las tres afuera, esperábamos que Mateo saliera y al querernos asomar, una ola de calor nos golpeó tan fuerte que nos hizo que nos cayéramos. La casa se estaba incendiando y Mateo seguía adentro. Tenía que entrar por él. Se lo debía. Le dije a Elena que si algo me pasaba, se hiciera cargo de mi hija. Me armé de valor y vi a Mateo tirado. Lo arrastré como pude y de afuera comenzaron a jalarlo. Cuando estaba por brincarme yo, intentaron jalarme nuevamente hacia adentro, pero por fortuna no lo lograron. Le hablamos a la ambulancia y llegó casi de inmediato. Cuando revisaron a Elena, tenía la pierna quemada y se podía ver claramente la forma de una mano. Ella insistió en que me revisaran la espalda, ya que sentía bastante ardor. Y es que entre lo sucedido, nadie nos habíamos dado cuenta que traía la camisa desgarrada de la parte de atrás y tenía 3 aruñones bastante profundos. Mateo afortunadamente solo tenía quemaduras leves, así que pronto fue dado de alta del hospital. Al salir, decidieron ir a buscar al tipo que les había vendido la propiedad y prácticamente lo obligaron a decir qué era lo que pasaba ahí. Él les contó que esa casa había pertenecido a un narcotraficante bastante sanguinario. Según cuentan,
La propia esposa fue quien lo entregó a las autoridades. Él dormía mientras entró un comando armado y comenzaron a golpear las puertas para pedirle su rendición. Al sentirse acorralado, agarró a su esposa y la asesinó por haberlo traicionado. Él gritaba que vivo no se lo llevarían y lamentablemente fue abatido a manos de la justicia. Yo compré esta casa a muy buen precio en una subasta del gobierno, pero comenzaron a pasar cosas muy extrañas por las noches. Mi esposa comenzó a ver y escuchar a un hombre. Los niños decían que había un hombre que los molestaba, y yo solo trataba de convencerlos que era solo su imaginación. Traté de traer a una persona que le hiciera una limpia a la casa, pero según la medium, decía que este hombre seguía aferrado a esta casa. Tratamos de contactarlo para ver lo que mantenía en este mundo, pero siempre que tratábamos de hacer contacto con él se tornaba violento, a tal grado que varias veces salimos lastimados. Tratamos más de 2 meses en tratar de desterrarlo, pero fue imposible, debido a la forma tan violenta en que murió. Con el paso del tiempo nos dimos cuenta que en la subasta no se nos contó la historia completa de la casa, pues olvidaron decirnos que habían encontrado restos humanos ahí, y según decían, este hombre cuidaba de esos restos como penitencia de sus atroces actos. Un día misteriosamente la casa comenzó a arder sin motivo aparente. Ahí me di cuenta que tendría que deshacerme de ella, así que después de mandarla a reparar, decidí vendértela a ti. Hasta la fecha Mateo decidió dejarla en el olvido, ya que no permitiría que alguien más pasara por lo que nos tocó vivir a nosotros. Entrevista de trabajo, escrito por Anaís Veloz. No querrás que te lo cuente. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguela. Nunca imaginé que mi vida cambiaría en un abrir y cerrar de ojos. Habían cerrado la maquilladora donde llevaba casi 3 años trabajando, y como yo solía hacer el sustento de mi madre, necesitaba encontrar algo rápido. Mi amigo Memo me dijo que habían visto un anuncio en Facebook donde solicitaban guardias de seguridad. La paga era muy buena, pues decía que eran más de 2,000 pesos por semana. A mí se me hizo bastante extraño, porque era bastante dinero para lo que teníamos que hacer. Aparte de ser cierto, no creía que hubiera aún vacantes. Él dijo que no me desanimara, que por las dudas él mandaría mensaje y me avisaría de inmediato. Así que después de dejarlo en su casa, yo me dirigí a la mía para darle las malas noticias a mi madre. Aún no llegaba cuando me marcó Memo. Francisco, ya chingamos, amigo. Mañana tenemos la entrevista de trabajo a las 8 de la mañana, me decía lleno de ilusión. ¿Estás seguro, Memo? Le dijiste que iríamos los dos, le respondí emocionado. Ya te dije que sí, Francisco, así que todavía no le cuentes a tu mamá que estamos sin trabajo. ¿Para qué la preocupas? Mejor vamos a ver qué nos dicen mañana y les damos la sorpresa. Le dije que pasaría por él a las 6:30, ya que tenía que disimular que me iría a trabajar, y a esa hora solía salir a diario. Él aceptó y quedamos de vernos al día siguiente. Esa noche no pude dormir. Estaba muy nervioso y no sabía por qué algo dentro de mí no estaba muy convencido con el dichoso trabajo ese. Me levanté con mucha dificultad, pues había pasado muy mala noche, y al verme mi madre me dijo que me quedara en cama, que ella hablaría con mi supervisor para avisarle que estaba enfermo. Le dije que no, que se me pasaría en el transcurso del día, pero insistió tanto en que me quedara en casa que no tuve el corazón para desobedecerla. Así que me fui a acostar nuevamente y le marqué a Memo. Bueno, Memo, perdón, pero no podré ir. Mi madre se ha empeñado en que me quede en casa. No mames, Francisco, es nuestra oportunidad de salir adelante. Luego no te quejes cuando se te acaben tus ahorros, y me colgó molesto. Horas más tarde entró mi madre bastante preocupada. Dijo que había ido la mamá de Memo a buscarlo, porque él nunca se tardaba en llegar a casa, y en algunas ocasiones que lo hacía solía avisarle. Yo, algo adormilado, aún le pregunté por la hora, y me quedé bastante sorprendido cuando me dijo que eran casi las 6 de la tarde. Me levanté a toda prisa y comencé a marcarle, pero el teléfono sonaba apagado. Pasaron las horas y Memo seguía sin contestar. Casi a las 11 de la noche, la mamá de mi amigo volvió a mi casa y ahí fue donde le tuve que decir la verdad, que nos habían corrido del trabajo y que Memo había visto una publicación en Facebook donde solicitaban guardias de seguridad
y que hoy teníamos una entrevista de trabajo, que yo no había podido asistir porque me sentía bastante mal. Me dijo que le diera los números de los que le darían el trabajo, o cuando menos la dirección para saber si se había presentado. Pero la verdad, yo no sabía nada de eso, pues Memo era el que se había encargado de contactarlos. Pasaban y pasaban los días y de él no se sabía nada. Comenzaban a reportar jóvenes desaparecidos en mi ciudad, y eso cada vez me ponía más nervioso, pues unos vecinos míos también habían desaparecido, y lo último que se supo de ellos, según su familia, fue que habían acudido a una entrevista de trabajo. Comenzamos a ayudarle a la mamá de Memo a buscarlo en las cárceles, en los hospitales, pero no había rastro de él por ningún lado. Un día, mientras veía la televisión, pasaron un reportaje de un campo de entrenamiento de los sicarios del cartel de los Maderos, que habían encontrado a las afueras de Chihuahua. Allí estaban entrevistando a uno de los jóvenes que rescataron, y por fortuna lo reconocí de inmediato. Era mi vecino Tomás. A pesar de que era bastante noche, fui y le tocó enseguida a mi vecina para informarle lo que acababa de ver. Se puso feliz de saber la noticia y yo también, pues según dijeron, rescataron a 25 jóvenes más. Era muy probable que estuviera Memo entre ellos. Quedamos de que iríamos a la fiscalía a primera hora, y así lo hicimos. No quise avisarle a la mamá de Memo, para que fuera una sorpresa, pero desafortunadamente no había nada de información sobre él. Nos pidieron que regresáramos al día siguiente, pues empezarían a tomar las muestras de ADN por la mañana para compararlas con los restos que habían encontrado. Me quedé parado sin poder decir palabra alguna, porque todo esto me parecía una muy cruel película de terror. Cuando de repente llega mi vecina y me dice que nos tenemos que ir antes de que oscurezca, porque según las recomendaciones de la fiscalía, era no andar de noche con su hijo, para evitar que los sicarios se lo volvieran a llevar. Me partió el corazón ver nuevamente a mi vecino, porque se encontraba bastante golpeado y muy delgado. Al llegar a casa, mientras mi vecina le preparaba la cena, le pregunté que si en ese campamento había visto a Memo, ya que ellos habían desaparecido 2 días después, y él me dijo entre llantos: «Sí lo vi, Francisco, pero no quiero hablar de eso. No me obligues a recordarlo». Tomás, sé que no ha sido fácil por lo que has tenido que pasar, pero gracias a Dios tú ya estás en casa y la mamá de Memo aún tiene la ilusión de encontrarlo. Tienes que ayudarnos. Mira, solo te diré que no lo busquen más. Memo ya no va a regresar. Al escuchar eso, la madre de Tomás se acercó y le dijo: «Hijo, tienes que ser fuerte. Tienes que decirles exactamente lo que pasó con ese muchacho. No sabes la angustia que siente uno como mamá, el no saber de ustedes. Gracias a Francisco nos enteramos de que te tenían en la fiscalía. Ahora a ti te toca ayudarlo. Hazlo por su madre que está desesperada». En ese momento Tomás se acomodó en el sillón y comenzó a relatar lo siguiente. «Mira, yo vi el anuncio en Facebook y la verdad lo primero que me llamó la atención, para ser honesto, fue la paga. Así que no dudé ni un minuto de enviarles mensaje. Para mi sorpresa, me contestaron de inmediato. Me dijeron que les diera un número para comunicarse conmigo y así lo hice. Cuando mucho pasó 1 hora cuando me marcaron y me dijeron que les indicara algún punto que me quedara cerca, entre el centro y mi casa, y al preguntarles el porqué de su petición respondieron que porque la empresa contaba con transporte para sus empleados y de ser elegidos tenían que trazar la ruta para recoger el personal. Así que sin pensarlo les di el punto, sin hacer más preguntas. Quedaron de recogerme a las 8:30 de la mañana y me pidieron que fuera muy puntual y que llevara ropa cómoda porque nos harían un examen físico. En ese momento Tomás comenzó a llorar. Después de darle algunos minutos para que se tranquilizara, procedió con su relato. Llegaron puntuales al punto de encuentro, donde habíamos acordado el día anterior. Lo único extraño que noté fue que llegaron en una camioneta de caja, y no como las que suelen usar los que transportan personal. Le presté mucha atención y me subí ahí. Ya venían 4 chicos más. Anduvimos por toda la ciudad recogiendo a otros chicos hasta que se nos dieron las 11 de la mañana. Cuando de repente agarramos carretera, yo empecé a ponerme bastante nervioso.
porque uno de los jóvenes comenzó a pegarle en el vidrio, pero estos no se paraban. Comenzamos a hablar entre nosotros y acordamos que al llegar al sitio donde nos llevarían, nos bajaríamos corriendo, pero que lejos estábamos de todo eso, pues al llegar al lugar de destino, nos encontramos con varios hombres armados. Uno de los que venían conmigo pegó un brinco y comenzó a correr sin rumbo fijo, cuando el que iba manejando la camioneta comienza a dispararle en repetidas ocasiones hasta quedar tirado en el suelo. A ver, cabrones, nos dijo uno que estaba al mando, ya valieron madre, entréguenme todos sus celulares, nos decía mientras pasaban otros dos revisándonos todo. Aquí les tiene que quedar algo muy claro, el que se las dé de valiente, lo mato. El que quiera pasarse de listo, lo mato. De ahora en adelante ustedes trabajan para el cartel de los Maderos. ¿Hay alguien que no quiere estar aquí? Todos estábamos callados. Nadie respondía por temor a lo que habíamos visto minutos antes. Aquí vienen a chingarle y a dar la vida por su patrón, ¿me entienden? Vayan y traigan esos palos para que empiecen a hacer sus casas, nos dijo señalando una pila de tablas. Y al caminar por ella descubrí que detrás de esa pila de tablas estaban dos jóvenes desnudos colgados de un árbol. Creí que estaban muertos hasta que uno comenzó a quejarse. Y lo peor no fue ver en las condiciones en las que estaban, fue ver de quién se trataba. Al acercarme para auxiliarlo me di cuenta que era Memo. A pesar de que estaba con la cara desfigurada, pude ver el tatuaje que días atrás se había hecho con mi primo el Güero. Memo, ¿eres tú?, le decía susurrado. Tomás, ayúdame, por favor, me decía. No sabía qué hacer o cómo ayudarlo. El resto de los muchachos solo se quedaban mirándonos sin poder hacer nada. Eso provocó que los sicarios fueran de inmediato a ver qué era lo que estaba pasando, y uno de ellos nos dijo: miren, hijos de la chingada, véanlos bien, porque es lo que les va a pasar si se quieren escapar. Sacó un cuchillo y comenzó a cortarle los genitales a ambos. Estos comenzaron a gritar de dolor, y al caer su miembro, ese maldito se los puso en su boca para que dejaran de gritar. Después de un rato sacó su pistola y les dio un tiro en la cabeza a cada uno, provocándoles la muerte. Nos ordenó que los bajáramos y los comenzáramos a destazar. Nos dieron un par de cuchillos e improvisamos una mesa para comenzar a cortar. Uno de los muchachos se negó a hacerlo, así que el hombre que había asesinado a Memo dijo que serían 3 los que cortaríamos y no 2. Al voltearlo a ver sorprendidos, este desenfundó su pistola y le dio 4 balazos al chico. Te juro que no quería hacerlo, me decía entre lágrimas, pero tenía miedo. Lo sé, Tomás, le decía para tratar de consolarlo. ¿Y qué hicieron con los cuerpos? Después de cortarlos, nos obligaron a comerlos. Yo me vomité en 2 ocasiones y esto provocó que me golpearan hasta desmayarme. Cuando desperté, estaba al lado de los restos de Memo. Me levanté de inmediato y la mayoría dormía, así que para evitar recibir una segunda golpiza, me fui a acomodar donde estaba el resto de mis compañeros. Los siguientes días no fueron mejores, porque nos despertaban a las 4:30 de la mañana a descargar camiones que llegaban con marihuana o cristal. Después teníamos que pesar y empaquetar. Seguido de eso, nos hacían correr por el monte durante horas sin agua ni comida. También nos hacían pelear entre nosotros para su diversión. ¿Y nunca les daban de comer?, le pregunté curioso. Sí, nos daban una sopa instantánea en la noche, y cada que había muerto era 1 o 2 pedazos de carne. ¿Cómo se tenían que comer a sus compañeros, Tomás?, le dije sorprendido. No solo a los compañeros, también a los contras que agarraban. Después de torturarlos, era regla que debíamos comer un pedazo de ellos. Según decían, eso nos volvería inmortales. Pero qué fregado, eso nos provocaba fuertes dolores de estómago y vómitos continuos. Un día llegaron con más de 100 pollos asados, ya que éramos bastantes en el campamento porque diario llegaban camionetas llenas de jóvenes ingenuos como nosotros. Ese día comíamos de lo mejor: pollo, carne, cerveza. Incluso llevaron 10 mujeres para todos los que estábamos ahí. No creo que fueran prostitutas, porque también las tenían bien golpeadas. Aparte las amarraron de las manos a unos postes. Clavaron unos palos en el suelo donde les amarraron los pies para que los tuvieran abiertos. Y allá usaban de ella las veces que quisieran esos malditos desgraciados.
Tomás, ¿tú tuviste algo que ver con alguna mujer de esas? ¿Cómo se te ocurre, Francisco, si lo único que provocaba eran todo menos atracción sexual? 2 de las muchachas se murieron en el acto, pero los jefes estaban tan drogados que eso les importó poco. Otros de los muchachos que ya llevaban más tiempo que yo, de inmediato hicieron fila para estar a la par de ellos. Era una locura. Tenían más fila las 2 chicas muertas que las 8 que seguían con vida. Yo me fui a dormir cerca de las 10 de la noche, porque todo ese ambiente me tenía asqueado. Me quedé profundamente dormido. Yo supongo que era por todo lo que había comido, y cerca de las 6 de la mañana, un compañero me despertó exaltado. «Levántese, compa, que ya nos vamos», me decía. Yo a un adormilado le preguntaba que a dónde. «Vamos a tener un enfrentamiento en Camargo, y dicen que si salimos con vida, nos van a dejar irnos a nuestras casas. Así que hay que darnos con todo», me decía mientras me ayudaba a ponerme de pie. Yo no creía que fuera posible, pero necesitaba aferrarme a algo para soportar esa vida de mierda. Nos comenzaron a acomodar en las diferentes camionetas y para mi mala suerte, me había tocado en la camioneta del maldito que había matado a Memo. Aunque ese fue el motivo por el cual sigo con vida. Todo el camino me fui muerto del miedo, más que por el enfrentamiento. Era por las personas que iban conmigo. Nosotros íbamos al frente de las 22 camionetas que llevábamos. Pero justo 15 minutos antes de llegar a Camargo, comenzamos a quedarnos atrás, hasta perderlos de vista por completo. Nos metimos a un oso, donde tardamos casi media hora, hasta que volvimos a tomar camino. Al llegar vimos que las cosas estaban feas, pues de los 70 que íbamos, solo 10 quedaron con vida. Al ver eso, emprendimos la huida porque comenzaron a dispararnos. Ahí me di cuenta de lo cobardes que en verdad eran. Llegamos nuevamente al campamento y me sorprendió bastante que hubieran varios nuevos. Sentí pena, pues sabía lo que les esperaba. Estábamos trabajando como siempre, cuando comenzaron a escucharse unos helicópteros y escuchamos que gritaban. Nos cayeron. Cuando de inmediato nos tiramos al piso al escuchar tremenda balacera. Entraron los soldados a toda prisa y uno de los que nos tenía ahí se hizo pasar por secuestrado. Después de que nos sacaron de ahí, pude ver que la mayoría fueron abatidos a mano del ejército. Ya cuando nos trasladaban, me acerqué a uno de los soldados y le dije que ese no era secuestrado, sino uno de ellos. Le empecé a relatar a todo lo que fuimos obligados. Le pusieron una santa golpiza frente a nosotros y el soldado me permitió darle uno que otro golpe. Por eso es que te digo, Francisco, que ya no busquen más a Memo. Creo que merece ser enterrado con dignidad, dijo su madre. Así que gracias a Tomás fueron encontrados los restos de varios jóvenes y pudieron regresar a casa. Y solo les doy un consejo: cuidado con las tentadoras ofertas de trabajo. No vaya a ser que te pase lo mismo que a estos jóvenes. Recuerda que la mejor forma de apoyar este canal es dejando un like y un bonito comentario. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Herencia maldita, relato real de terror, escrito por Anaís Veloz, de historias macabras para no dormir. Lo siguiente que te relataré sucedió hace no más de 3 años. Sigo arrepentido hasta la fecha, pero la maldita ambición me dominó hasta el grado de acabar con la vida de mi propio hermano. Te cuento esto para liberarme un poco de la culpa y el arrepentimiento que no me deja vivir en paz, y que espero les sirva a alguno de tus lectores de experiencia y puedan ellos enderezar su camino a tiempo. Todo sucedió cuando mi madre murió, víctima de un cáncer de seno. En ese tiempo mi hermano Antonio vivía fuera de la ciudad por motivos laborales. Yo quedé devastado porque desde niño fui apegado a ella. Traté de comunicarme con él para darle la mala noticia, pero por cuestiones de trabajo le fue imposible contestar. Así que decidí dejarle un mensaje diciéndole que se comunicara cuanto antes. Mientras buscaba la ropa que me habían pedido en la funeraria, encontré unos sobres con varios seguros a nombre de mi hermano y míos. Pero algo sucedió que hizo que mi tristeza se convirtiera en odio casi de inmediato. Mi madre había puesto la casa a nombre de Antonio.
¿Cómo se había atrevido a hacer semejante cosa cuando yo fui el único que estuvo siempre al pendiente de ella? Cegado por el odio, agarré lo primero que vi de ropa y la llevé a la funeraria. Al preguntarme cuántos días deseaba velarla, les dije que ninguno, que al terminar de prepararla la llevarían al cementerio. Y cerca de las 6 de la tarde estaba en el cementerio parado frente a su féretro, gritándole y reclamando por su injusta decisión. Me di la media vuelta y le pedí a los sepultureros que la enterraran, que yo no tenía nada que hacer ahí. Al llegar a casa comencé a aventar todo lo que se encontraba a mi paso, y fue más o menos a las 8 de la noche que Antonio me marcó. Hermano, ¿qué es eso tan importante que necesitabas decirme? Acabo de leer tu mensaje. Mi madre ha muerto hoy, y hoy mismo la enterré. ¿Pero qué has hecho? ¿Por qué no me esperaste, hermano? Ay, Antonio, tuve que hacerlo así, ya que mi madre se estaba descomponiendo demasiado rápido y no nos hubiera perdonado que lo hubiéramos cremado. Tienes razón, no te preocupes, mañana salgo para verte. No, Antonio, no tienes que hacerlo, yo estoy bien. No se hable más, necesitamos estar juntos en este momento. Y colgó. Yo me llené de rabia. Sabía que ese maldito vendría a quitarme la herencia, a correrme de la que siempre había sido mi casa. Así que comencé a preparar todo. Limpié la casa lo mejor que pude y comencé a hornear las galletas que solía hacernos mamá de niños, solo que esta vez le agregó un pequeño ingrediente extra, algo de veneno para ratas que solía tener mamá bajo el lavatrastes. Me fui a dormir bastante satisfecho, ya que tenía todo mi plan muy bien elaborado, y solo era cuestión de tiempo para ser el único dueño de todo. A la mañana siguiente me despertaron los fuertes toquidos de Antonio. Me levanté malhumorado, pero justo al abrir la puerta le puse mi mejor y más triste cara. Hermano, ahora nos hemos quedado solos, pero no te preocupes, yo siempre velaré por ti, me decía Antonio mientras lloraba y me abrazaba con tal fuerza que por momentos sentía que me faltaba el aire. Ya un poco más tranquilo, le dije que se pusiera cómodo, que había horneado galletas como las de mamá. Él se recostó en el sillón y al dirigirme a la cocina pude ver las galletas deshechas y mojadas en el lavatrastes. «¿Pero qué demonios?», dije en voz alta, y eso hizo que Antonio entrara a toda prisa. «¿Pasa algo, hermano?». No, Antonio, solo que no entiendo qué es lo que hacen las galletas aquí». «Bueno, si es que a esto se le pueden llamar galletas», le dije. «No te preocupes, debiste haberlas puesto ahí por error, hermano». Volteé a ver a Antonio con un odio que si en ese momento hubiera tenido un cuchillo en la mano, sin dudarlo lo hubiera apuñalado incontables veces. «Sí, debió ser eso», le dije con una sonrisa bastante fingida. Antonio me invitó a comer fuera de casa. Dijo que me haría bien tomar un poco de aire fresco. Yo accedí de inmediato, no quería dañar más mi plan de acabar con mi hermanito. Ya estando en el restaurante, me dijo: «Hermano, estoy bastante preocupado por ti, ya que tú dependías económicamente de mi madre, y ahora que no está, ¿qué harás? ¿No te dejó algún seguro con cual iniciar algún negocio o sobrevivir los primeros meses?». No me dejó nada, Antonio. ¿Acaso estás insinuando que te quiero robar? No, tranquilo, hermano. Nunca quise que pensaras eso. Me levanté y salí de allí a toda prisa. Ahora estaba más convencido que nunca. Tenía que deshacerme de Antonio antes de que se diera cuenta. Al llegar a la casa, agarré los papeles de los seguros para evitar que los viera, pero me llevé tremendo susto al entrar a la habitación de mamá, ya que la pude ver sentada en la orilla de su cama, moviendo su cabeza en señal de desaprobación. «Tranquilo», me repetía una y otra vez, «es tu imaginación, mamá está muerta». Me llevé los papeles a mi habitación y me di cuenta que las escrituras no estaban.
Comencé a buscarla desesperadamente, pero no las hallaba por ningún lado. Podía ver claramente cómo mi madre caminaba a la par mío. Podía ver en sus ojos rabia y resentimiento hacia mí. Traté de ignorarla, ya que para mí era importante las escrituras de la casa. A los pocos minutos llegó Antonio. Javier, hermano, discúlpame. No quise hacerte sentir mal, me gritaba desde la escalera. En ese momento salí enfurecido. Antonio venía subiendo las escaleras cuando, sin siquiera pensarlo, lo aventé con tal fuerza que le fue imposible detenerse. Rodó por las escaleras hasta quedar tendido en el piso. Corrí a ver si estaba bien, pero Antonio no se movía. Le hablaba y no me respondía. Así que mientras le hablaba a una ambulancia, mi madre apareció nuevamente abrazando el cuerpo inerte de mi hermano. Yo le gritaba: es tu culpa, mamá, es tu culpa. ¿Por qué me ibas a dejar desamparado? Volteó a verme y de la nada una figura de cerámica de las que solía coleccionar me fue lanzada directamente a la cabeza, provocándome una gran herida que no dejaba de sangrar. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué me haces esto?, le decía entre lágrimas. Cuando tocaron a la puerta y al entrar los paramédicos a revisar a mi hermano, me dijeron que estaba muerto. Grité aterrorizado: no puede ser posible. Antonio, Antonio, le gritaba. Los paramédicos me llevaron a la ambulancia para revisarme la herida. Tuvieron que suturarme, ya que era bastante profunda. Y al llegar la policía mentí. Dije que habían entrado a robar a la casa y que no sabía exactamente qué había pasado, porque a mí me habían desmayado de inmediato. Al parecer fue bastante creíble mi historia, porque después de tomarme mi declaración, me dejaron ir a casa. Te soy sincero, hasta ese momento no sentía arrepentimiento alguno. Así que llegué a la casa de lo más normal, pero al abrir la puerta, vi a mi madre sentada en uno de los sillones y al intentar pasar de largo, pude ver salir de la cocina a Antonio. Me quedé en shock al ver aquella escena, así que cerré la puerta y me fui a dormir a un hotel. Creí que ahí estaría a salvo, pero nuevamente me equivoqué. Al entrar a la habitación, pude ver a Antonio parado en una esquina. Nunca me habló, solo podía escuchar su llanto. Eso me estaba volviendo loco, así que después de cobrar algunos seguros, decidí ir con un santero para que me ayudara, a que me dejaran de atormentar mi madre y mi hermano. Pero me dijo que era imposible, ya que por mi ambición, ahora ellos vagaban en este plano sin descanso alguno. Ese sería el precio que tendría que pagar por los aberrantes hechos que cometí. Sería mi penitencia para toda la vida, incluso después de la muerte. Me he acercado mucho a Dios en ese tiempo, pidiéndole que me perdone. Gran parte de mi dinero lo he donado a la caridad, pero ni así paran las cosas. Diario suelo escuchar los gritos y reproches de mi madre. He tenido innumerables accidentes a causa de ella. También he dejado de vivir en mi casa a varios amigos y conocidos, esperando que esto pare o al menos disminuya. Pero salen corriendo de mi casa casi de inmediato al ver deambular a mi madre o escuchar el llanto de Antonio. Una vez traje a una mujer a casa y al dejarla en la sala mientras entraba al baño, le aventaron con un jarrón que le provocó una herida de casi 15 centímetros. Ella jamás volvió a hablarme. Está aterrorizada con lo vivido. Te platico mi experiencia para que no tengas que vivir lo mismo que yo. Y si en algún momento tienes un poco de tiempo libre, te ruego eleves una oración al cielo por mí, porque Dios en su infinita misericordia logre perdonarme y por fin ellos puedan descansar en paz. El espantapájaros, escrito por Yemicha, diosa de la oscuridad. Mi tía tenía una granja a las afueras de San Antonio, Texas. Nos gustaba ir allá todas las veces que podíamos. Iba con mi hermana Sandy y mis padres. Disfrutábamos del clima y sobre todo de la compañía de mis primos y de algunos amigos que había hecho por allá. Era un gusto llegar y ver tupidos todos los maizales, ir a la cosecha de maíz,
Cada año se realizaba en el pueblo por tradición. El otoño llenaba con sus hojas de colores amarillos, verdes y ocres todo el paisaje. En cada granja vecinal, ver las clásicas calabazas muy típicas de este tiempo, acomodadas en las pacas de paja y adornando las casas y cosechas. El camino por donde se viera era verde y naranja. Las casitas con su granero estaban separadas unas de otras por unos metros, pero cuando eran las festividades todas estaban decoradas y las mujeres con sus vestidos largos y botas o pantalones de mezclilla, como los señores con sus típicas camisas a cuadros y entre ellos mis tíos. Ya casi llegamos. Me encantan estas carreteras poco transitadas y tranquilas. Serán unas vacaciones inolvidables y sé que me voy a divertir mucho esta vez. Cuando llegamos a la granja, mis tíos ya nos esperaban con una sonrisa de oreja a oreja, parados en la puerta con mis 3 primos. Karen, Douglas y Michelle salieron a nuestro encuentro y nos ayudaron a bajar las maletas muy apresurados para que entráramos a cenar con ellos y luego descansar después del viaje. En la mesa platicamos de lo que sucedía en ambas familias y ponernos al día con las novedades. Me encantaban las costillas asadas que preparaba mi tía con puré de papa y esos deliciosos elotes amarillos y dulces que eran la cosecha de esa temporada. Terminando la cena, nos instalamos en las habitaciones de mis primos como cada vez que los visitábamos. Mi hermana con mi prima Karen, que de seguro se pasarían la noche platicando cosas de chicas, y yo con mis 2 primos planeábamos lo que haríamos al otro día. Quería aprovechar mi estancia para disfrutar al máximo el viaje. Por la mañana, después del desayuno, salí con mis primos al centro del pueblo. Dimos un paseo por los alrededores y fuimos a buscar a los amigos de mis primos, que ya con el paso del tiempo eran amigos míos también. Aproveché para ver qué tanto había cambiado todo por allí. Pasamos por las tiendas, un cine pequeño, ya tenían locales nuevos, y ya nuestros amigos Danny, Derek y Tommy estaban en una tienda nueva que vendía cómics. Allí nos entretuvimos un buen rato discutiendo sobre quién es el mejor superhéroe. Salimos de ahí con algunos cómics y nos fuimos a platicar al granero, donde nos gusta recostarnos en las pacas de paja mientras planeamos nuestras próximas aventuras. Era una tarde soleada y quisimos dar una vuelta para ver cómo iban quedando todos los preparativos para la fiesta de la cosecha, que sería en una semana. Era divertido ver a todos los granjeros buscando sus mejores calabazas, porque era el concurso anual y participaban las más grandes, así como los mejores elotes. Todos se lucían con sus respectivas cosechas. Caminando por las casas y maizales se nos pasó el tiempo, viendo casi todas hasta llegar a una que estaba al final de todas. Esta casa parecía deshabitada. Estaba maltratada en su pintura y se veía que tenía bastante deterioro. Y claro, curiosos como los adolescentes que somos, no dudamos en ir a echar un vistazo, no sin antes preguntarnos entre bromas y pequeños empujones, ¿quién se atreve a ir a asomarse por las ventanas a ver qué hay? Mis primos reían y decían que yo primero. Nuestros amigos también. Por fin decidimos por medio de la suerte con una moneda quién iría. Nos tocó a Michael y a mí. Lentamente, mientras los demás se quedaban parados a cierta distancia, Michael y yo, casi hurtadillas, nos dirigimos a la escalera para subir a la ventana, que está junto a la puerta. No se veía nada. Las cortinas, aunque delgadas, no permitían ver mucho. Los vidrios estaban demasiado empolvados para permitir ver bien. Pensamos en asomarnos por la parte de atrás, haciendo unas señas a los chicos para avisarles que íbamos atrás de la casa. Al dar la vuelta, había una camioneta vieja estacionada y se veía que tenía mucho tiempo de estar ahí. Las llantas estaban casi al suelo y la cabina sucia. Lo que más nos llamó la atención fue un maizal que, a pesar de que parecía no haber nadie en la casa, estaba crecido. Tal vez porque era buena tierra y se daban los cultivos. Entre los maizales había un espantapájaros. Se ve que era bastante feo. No era de todo el típico espantapájaros que siempre se ve. El sombrero que tenía le tapaba la cara. Tenía un mono de trabajo como el que usan los trabajadores de la gasolinera. No se veía que tuviera paja en los que serían sus manos, sino unos guantes, o eso parecían de lejos.
Pensamos en ir a verlo de cerca, pero los chicos nos esperaban y esto lo hicieron saber con unos chiflidos. Y es que por ver al muñeco nos habíamos olvidado por un instante que se hacía tarde. Nos dimos la vuelta y regresamos con los chicos. Les platicamos lo que vimos. Me comentaron que no habían llegado antes hasta esa casa y menos habían visto ese espantapájaros y no le podríamos preguntar a mis tíos porque por obvias razones nos darían un sermón por ir a asomarnos a casas ajenas, así que preferimos callar y solo dejarlo pasar. Estábamos pensando una estadía muy agradable y ya estando en la habitación con mis primos les volví a preguntar por esa figura del maizal. Me había llamado la atención. Michael dijo que a él igual. Pensamos en ir de nuevo a verlo al otro día, pero más temprano para que no se dieran cuenta nuestros papás y también para que no se oscureciera por el camino, ya que entrar a un maizal tan grande y de noche era algo dificultoso para salir. Pasaríamos por David, uno de nuestros amigos, para ir al maizal, ya que mi primo y mis otros amigos irían al pueblo por unos víveres y cosas que necesitaban para la celebración. Los tres nos dirigimos a la casa abandonada y sobre todo al maizal a ver al espantapájaros. Llegamos a la casa, nos aseguramos que nadie viera que estábamos ahí. Dimos la vuelta a la casa y una vez que todo estaba bien, nos adentramos en el maizal hacia el muñeco de paja que estaba a metros nuestros. De vez en cuando nos asegurábamos de voltear hacia atrás para ver qué distancia teníamos para después salir del maizal. Al acercarnos y tener casi de frente al espantapájaro, vimos que efectivamente tenía guantes por mano, unas botas de granjero amarradas al pantalón con unos lazos, y lo que más me impactó es que en vez de la clásica cara de paja con sombrero, tenía una cara formada con una tela de costal amarrada al cuello y por ojos unos parches hechos de otras telas con costuras mal hechas, toscamente cosida por la boca con puntadas con un hilo rojo. Se veía horrible, daba un aspecto grotesco, ya que su mono de trabajo se veía muy desgastado de los puños de las mangas y la cabeza estaba cosida al cuello del mono. El viento que soplaba hacía que todo se moviera, los maizales y la ropa del muñeco. Debatíamos si lo tocábamos o no. Se veía tan viejo que si lo tocábamos pensábamos que se desbarataría. Estaba amarrado a unos palos mal cortados que lo hacían aún más espeluznante. Tenía el mono grabadas unas letras por nombre, unas iniciales. El viento empezó a soplar más fuerte y pensamos que era mejor volver a casa. Al salir del maizal y pasando por la casa, nos percatamos que la camioneta que habíamos visto antes estaba estacionada de forma distinta. Dudamos por un momento si estaba así o lo imaginamos, pero ya era hora de regresar y así lo hicimos. Por la tarde les comentamos a los demás amigos y a mi otro primo lo que hicimos. Los otros dos amigos se rieron de nosotros y nos dijeron que exageramos mucho al habernos asustado con un muñeco de paja. Si ellos van, le dieran un par de cosas al muñeco, no pasaría nada. Incluso se carcajeaban de nosotros, llamándonos gallinas. Nos quedaríamos de vernos en el granero al día siguiente para ver la decoración de la casa de mis primos e ir por unas calabazas para el concurso. Dieron las 5 de la tarde y nuestros amigos no llegaban a la cita. Empezamos a buscar las calabazas cuando 10 minutos antes de las 7 llegaron con una cara entre confusión y preocupación. Preguntándoles qué había sucedido, nos dijeron que habían ido a ver al espantapájaros, que llegaron hasta él y que Brian lo había insultado. Riéndose lo retó a que bajara de su poste para que sirviera de decoración para su casa. Joa, el otro amigo, dijo que como Brian siempre ha sido muy temerario, no le importó retarlo. Pero dice que al pasar por la casa, vio que en una de las ventanas la cortina se movía como si alguien estuviera detrás y sabían que estaba abandonada, supuestamente. Lo que omitieron decirnos es que Brian no solo retó al muñeco de paja, sino que también lo tocó, sintiendo que lo que había debajo de la ropa no era solo paja. Se sentía duro en medio de todo. Estaba raro todo. En ese momento se cortó la plática porque llegaron los tíos y no hablamos más de lo sucedido. Llegó el día del concurso de calabazas y con este se abría la celebración del día del maizal. Todo ya estaba preparado con platillos clásicos, preparados con ellas.
Todos los granjeros estaban reunidos y el festejo estaba en pleno, con música, otros concursos, y así pasó la noche. Casi todo el pueblo pequeño estaba en esta reunión. La noche anterior estuvo muy divertida y animada. Hoy es el día de la cosecha y aquí se festeja por 3 días, ya que es el tiempo que tienen más o menos para cosechar los elotes y presentar algunos en la última celebración, para que vean cómo les fue con las cosechas y compartir entre todos algo de su prosperidad. Ese día comenzaríamos la cosecha y no tendríamos tiempo de vernos hasta que pasara el festejo. Estábamos muy entretenidos y se me había olvidado por completo lo que días antes habíamos platicado. Me estaba divirtiendo mucho con mi familia. Guardamos todo en el granero para escoger las mejores mazorcas. Hoy terminaron los festejos. Todo salió muy bien y era tiempo de reunirnos de nuevo. Solo nos habíamos visto en el reparto de mazorcas, pero no platicamos mucho. Hoy iré con mis primos al centro del pueblo a dar una vuelta y pasaremos por los chicos para ponernos de acuerdo e ir al viejo cine. Solo vimos a Jan. Nos dijo que desde el día anterior no sabía nada de Brian. En broma nos dijo que tal vez había tomado mucha cerveza el día de la cosecha. Pensamos que sería bueno ir a su casa al salir del cine, ya que si no se apuraba no alcanzarían la función, y ahí no había muchas tandas, así que se dieron prisa para entrar al cine. Estábamos afuera de la casa de Brian. Tocó la puerta a Michael. Abrió la mamá de Brian y le preguntamos por él. Nos dijo que tenía 2 días que no salía y no sabía por qué no quería comer bien, y no dormía tampoco. Nos hizo pasar a su habitación. Brian estaba acostado en su cama, desganado. Nos acercamos y le preguntamos qué le sucedía. Nos dijo que no había querido decirle a su mamá, que había visto una silueta por su ventana. No distinguía qué era, porque pasó rápido, y nos recordó lo que había sucedido con el espantapájaro días atrás. De verdad tenía miedo, se veía temeroso. Tratamos de tranquilizarlo. Se sentía amenazado. Decía que tenía pesadillas donde veía al espantapájaro venir por él. Si estaba soñando, abría los ojos y lo veía frente a él. Me daba pesar verlo así. Nos despedimos con la promesa de verlo al otro día para llevarlo a dar una vuelta por ahí. Nos levantamos deprisa para ver quién toca de manera desesperada. ¿Qué sucede ahora? Al asomarnos, mi tío ya estaba en la puerta y vimos que eran unos vecinos que lo hicieron salir para hablar con ellos. Nos asomamos por la ventana y junto a ellos estaba el sheriff. Cuchicheaban bajo y se tocaban la cara con preocupación y miraban hacia las ventanas de la casa de mi tío como temiendo que nosotros nos asomáramos o escucháramos algo. Así estuvieron unos minutos. Mi tío entró y nos pidió acercarnos porque necesitaba decirnos algo. Nuestro amigo Brian había desaparecido. Su mamá fue a llevarle la cena y no estaba en su habitación. Tenían que salir a buscarlo todos los vecinos. Eso le habían pedido a mi tío. No perdieron tiempo y así lo hicimos. Fuimos todos a reunirnos en el maizal para buscar a Brian. Fue todo un día de búsqueda y Brian no aparecía. No entendíamos qué pasaba con él. Jan dijo que no olvidáramos que cuando Brian regresó a ver la casa abandonada, con él vieron que se movía algo en la ventana de esa casa y nos propuso ir a buscarlo allá. Nadie había dicho nada, por tanto todos los adultos no habían ido ahí, porque no sabían lo que ellos habían hecho días atrás. Así que con temor justificado, irían a buscar a Brian. En la mañana siguiente nos reunimos para ir a buscar a nuestro amigo. Llegamos a esa casa y todo estaba igual que la última vez que lo vimos. La camioneta de nuevo en su lugar y vimos a lo lejos el espantapájaro. Nos acercamos con temor a la casa. Vimos que la puerta estaba entreabierta. Nos acercamos a tocar la puerta por temor a que alguien estuviera en ella y no se molestara si entráramos. Nadie contestó en varias ocasiones que hicimos llamados, también de voz. Decidimos entrar con sigilo y vimos que todo estaba en condiciones, que se notaba que tenía años de abandono. Las cortinas estaban hechas harapos y entramos a una de las recámaras. Vimos que había un sillón pequeño y ahí estaba el espantapájaros sentado. Salimos deprisa
Volteamos hacia donde sabíamos estaba el espantapájaro y ahí de lejos se veía. ¿Entonces eran dos? No sabíamos qué ocurría y si era una broma de alguien. Alguien pudo hacerlo, ya que todos en el pueblo estaban en la celebración las noches pasadas. Seguimos de largo hacia el maizal. Queríamos saber qué pasaba con ese otro espantapájaro. Llegamos y lo que vimos nos hizo temblar y correr a toda velocidad hacia la granja y contar lo que habíamos visto. Llegamos blancos de la impresión. Pedimos hablar con nuestros padres y tíos. Nuestros amigos hicieron lo mismo. Nos llevaron a las oficinas del sheriff para platicarle todo lo que habíamos hecho días atrás. Las llamadas de atención por nuestro comportamiento vendrían después. Lo primero era que fueran al maizal y a la casa abandonada. Lo que después nos enteraríamos era algo siniestro. Cuando llegaron a la casa, vieron el espantapájaros y lo sacaron de ahí. Después fueron al maizal para bajar al espantapájaros, o mejor dicho, el cuerpo que estaba en forma de espantapájaros. Porque cuando llegaron, vieron que el hombre de paja no tenía manos de paja ni de tela, eran humanas. Y estaba vestido justo como el que habíamos visto antes en el mismo lugar. Lo bajaron y lo llevaron a examinar. Al quitarle la bolsa de tela que tenía en la cara, vieron con horror que era Brian. Estaba sin ojos y con la boca cosida. Al desnudarlo con el forense, vieron que tenía una abertura desde el cuello hasta el vientre, con costuras mal hechas, toscas, y adentro estaba relleno de paja, sin órgano alguno. Era horrible. Esto los llevó a revisar el otro espantapájaros que encontraron en la casa. Al hacer lo mismo, se dieron cuenta que también era un cadáver. Nunca hubo un muñeco de paja, al menos no por fuera. Ahora la tarea era ver a quién le pertenecía este cadáver. Nosotros nos regresamos a la casa después de tan desafortunado suceso. Teníamos en mente que sería muy difícil que regresáramos ahí. Extrañaríamos a mis tíos, pero ya no era seguro ir. Han pasado 10 años y jamás volvimos ahí. Mis tíos al tiempo de aquello sucedido también se mudaron y vendieron la granja. Y los veíamos de vez en cuando. El año pasado vi a mis primos en una reunión dicembrina. En esa reunión salió el tema de lo que pasó en la granja. Lo último que supieron fue que el cuerpo del primer espantapájaro era el dueño de esa casa, el señor Kendall. Vivía solo en la casa. Era un hombre egoísta que nunca quiso ser parte de nada. Le tenía miedo porque siempre demostró su maldad. Siempre mencionaba que no se iría de allí, que eran sus tierras, que sus cosechas eran las mejores y así sería siempre. Su maldad no tenía límite, por lo cual un día decidió hacer un pacto con el demonio y al vender su alma a este le convirtió en espantapájaros para que siempre cuidara de sus cosechas y nadie pudiera jamás entrar allí. No entendía cómo supieron todo esto. Pues bien, al investigar de quién era el cuerpo, buscaron más información en su casa y ahí encontraron un diario que ocultaba en el horno de su estufa. Se encontró más información de la que pensarían. Lo más perturbador fue que días después supieron que la morgue donde tenían este cuerpo había desaparecido y por más que buscaron no lo volvieron a ver. Dicen que a veces por el tiempo de cosechas en ese lugar se desaparecen algunas personas, que todo sucede después de la celebración y lo que ya no comentaron es que siempre está un espantapájaro, no se sabe si es el mismo, cuidando las cosechas que se siguen dando a pesar de que no hay quien las cultive, ya que la casa que está ahí la derrumbaron para no verla jamás. Esta historia la cuentan una y otra vez cada año en otoño. ¿Tú te atreves a ver si sigue ahí el espantapájaros?